Ok, ¿lo escuchaste? Así es. Ok. Bueno, hola a todos y bienvenidos a mi canal audiovisual. El día de hoy continúo mi búsqueda del significado del arte y la belleza por medio de conversaciones con colegas en diferentes campos artísticos. Entonces, el día de hoy les presento a mi colega Diego Vergara, músico del mismo país que yo, Panamá. Diego, bienvenido. Gracias por tu tiempo. Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme y para tener esta conversación súper interesante, o al menos es la idea de que tengamos una conversación sobre los orígenes en común de nosotros y del arte y cómo nos relaciona eso con nuestro país, supongo. Muchas gracias. Como no, gracias, muchísimas gracias por tu tiempo. Y quisiera empezar que cuentes un poquito quién eres y cómo terminaste, o sea, cómo elegiste la música como tu carrera o por qué eres músico o algo por el estilo, una breve introducción al respecto. Bueno, técnicamente yo no tengo como una carrera en sí como músico, digo, depende, ¿no? Cómo lo definas. Eh, pero básicamente mi familia ha sido súper como del lado así como de doctores, abogados y eso. Y el único de mi familia que tuvo eh, como el llamado artístico, por decir algo, fue mi papá. Eh, bueno, yo no crecí con él, pero muchas de las cosas que recibí de él cuando convivíamos era que él era súper fanático de la fotografía, él es un fotógrafo eh, y por ende a la vez me presentó mucha música que, bueno, no sé, simplemente como que estaba ahí el asunto, no fue que él me dijo, el arte es lo que tienes que hacer, ¿no? Entonces haces como fast forward y me encuentro, no sé, en mi adolescencia, súper interesado en la música en general, ¿no? En ese tiempo estaba súper interesado en todo el rock and roll y el metal y eso. Y bueno, no lo recuerdo, pero escuché un disco en particular, creo que fue un disco de Angra, que es una banda brasileña. Angra. Ajá, una Ajá. banda como de, no sé, progressive metal. Ujú. Y yo dije como, tengo que sonar como esos manes, o sea, al menos en la forma de tocar. Bueno, y ahí empecé, pero no sé, imagínate que cuando uno es adolescente, y bueno, y sin tomar en cuenta el background cultural, pero digamos que cuando uno es adolescente simplemente uno está como investigando y probando a ver si esto es lo que es o no. Y definitivamente sí lo disfrutaba, pero creo que me hacía falta como cierta línea de guía o, no sé, clases o algo que fuera como que me guiara más. Y por ende pasé varios años como no tocando como tal. Entonces, a la vez me gradué de marketing y todo eso, entonces eso fue lo que he hecho hasta hace no tanto para, no sé, ganarse la vida, supongo, pero a la vez estudié un poco más serio ya como en mis veintes. Entonces, bueno, he hecho un poquito de esto y aquello, pero hasta ahora es que estoy tratando de sacar realmente material, de, tú sabes, como pulir mejor las cosas. Y bueno, eso. Es una respuesta bien larga, pero ese es el background básicamente. Pero entonces, o sea, la música en cierta forma, aunque, o sea, de todas maneras ha sido como una constante, porque, ok, porque lo has practicado de todas maneras, aunque, eh, y entonces tomaste clases en algún momento. Sí, tuve un tutor como alrededor de 2 años y medio, más o menos. Todavía tengo contacto con él, pero ya a un nivel como más, eh, como para recibir retroalimentación y consejo de alguna manera u otra, ¿no? Como él en este punto de mi vida yo de vez en cuando le muestro las cosas que he estado haciendo o los ejercicios que he estado haciendo y en una etapa un poco diferente de la vida musical, y es como que ambos estamos buscando algo similar para crecer y entonces me da el feedback. Siendo él también un hombre panameño que tuvo que básicamente enseñarse a sí mismo y uno o dos tutores que tuvo en la universidad que le ayudaron a crecer. Eh, entonces tú eres autodidacta mayormente, ¿no? Se podrá decir que eres autodidacta en su mayoría de lo que se has aprendido. Diría yo que, o sea, yo recibí varias clases de música, tuve
un tiempo en el conservatorio, me salí por motivos, hay muchos motivos, el cual podríamos extendernos ahí si quieres, pero también estudié con este tutor. Es decir, que no es que estoy completamente así como que yo solo agarré libros y yo solo desarrollé el conocimiento, sino que gracias a algunas personas clave conseguí bases y a raíz de esas bases entonces estoy creando ahora como una disciplina más allá, ¿no? Como creo que es importante como al menos tener cierto nivel de disciplina y conocimiento para Claro. llegar a lo que yo estoy buscando, al menos. Ok, entonces, ¿qué, en tu opinión o para ti, qué es la música? Bueno, creo que la respuesta más básica en una sola palabra es lenguaje. Eh, es un lenguaje más, pero lo interesante de este lenguaje es que no necesitas necesariamente, o sea, eso puede ser un tema de discusión de scholars o lo que sea, no necesariamente tienes que entender todo lo que sucede literalmente, o sea, no tienes que decirte que, bueno, lo que está sucediendo aquí es toda esta progresión de acordes, tú inmediatamente pasas a sentirlo, a diferencia del lenguaje más común, como castellano, que si uno no entiende castellano, tal vez pueda imaginar el sentimiento por el tono en que se hace, pero le hace falta como contexto. Entonces, para mí es como ese in-between y bien bonito entre el arte y la comunicación, o el arte y el lenguaje. Eh, y básicamente es un lenguaje de sentir, básicamente. Ok, ok. Y bueno, esa definición tiene sentido, o sea, la entiendo, creo que entiendo, porque efectivamente el lenguaje que conocemos como lenguaje, disque palabras y como decías tú el castellano, o sea, los idiomas, y la música también lo que por lo general se entiende como música, o sea, sonidos que tienen ritmo de whatever. O sea, ambos tienen en común que son sonidos emitidos por ya sea una persona o, ¿sabes?, el instrumento musical en forma de palabras o en forma de una vocalización o algo que suena como una nota o algo por el estilo. Entonces, tiene sentido de que eh, se pueda definir como un lenguaje. Ok, entonces, ok. Y tú podrías hacer una definición similar a la forma de arte a la que te dedicas o la que más te llamó. O sea, porque tal vez a mí lo que me pasa es que yo le llamo a todo esto arte en general, pero cuando yo escucho a las personas conversar en general de arte, se están refiriendo como más que nada como artes plásticas y, y música es otro tipo, danza es otro tipo y para mí es como todo, ¿no? Arte es como, yo lo incluyo dentro de todo porque me da, no sé, tal vez pereza como estar subdividiendo, pero te hago la pregunta en ti de vuelta entonces, el tipo de arte que tú haces, pues, llamémoslo arte, ¿cómo lo defines? No sé. Eh, bueno, no es exactamente una respuesta a tu pregunta, pero estaba pensando más bien lo que el arte visual tiene como que en común con esa idea del lenguaje que estabas diciendo, de que la música es un lenguaje y efectivamente existe el lenguaje visual. Eh, en el sentido de que cada artista visual que produce dibujos o pinturas o lo que sea, como que tiene un lenguaje, el trabajo de una persona, el trabajo artístico visual de una persona, tiene como que la cohesión entre los trabajos que produce una persona, tiene su lenguaje en común, o sea, eso es lo que como que une todo, en cierta forma, o sea, aunque la persona trabaje en diferentes estilos, con diferentes colores, o que trabaje en dibujos por una época y en pintura en otra época, o escultura otra época, el lenguaje visual de esa persona está presente de todas maneras en lo que sea que esa persona
produzca. Entonces, yo en otras ocasiones he pensado que es como que la letra de cada persona en cierta forma es como que ese lenguaje o como que el estilo o lenguaje, no sé, o sea, eso no son lo mismo, obvio, pero pienso que hay traslapo con lo que estabas diciendo sobre el lenguaje, porque aunque todo el mundo utilice el mismo alfabeto, ponte, y aunque de repente todo el mundo escriba, de repente tú y yo escribimos ambos en español, castellano, tú tienes tu letra, tu puño y letra, ese es tu lenguaje en cierta forma, y mi escritura es mi lenguaje en cierta forma. Entonces, pero ok, tú utilizaste el término arte hace un momentito, entonces en ese caso, y o sea, yo estoy de acuerdo contigo de que es como que un término paraguas que acapara diferentes tipos de arte, pero entonces, ¿qué consideras tú? No, o sea, para ti, o sea, ¿cuál es tu definición del arte? Ah, eso es más difícil, mucho más Sí. difícil. Cada vez que escucho esa pregunta, siempre trato de prestar atención a la respuesta de la gente, pero no, Ajá. es como una amalgama de cosas. Pero, eh, a ver, si te doy como una respuesta como medio complicada, supongo, yo creo que es como un vehículo de transmutación, por lo menos es una de las definiciones que tengo. Eh, es como una súper buena herramienta y vehículo de transmutación. Y pongo un ejemplo claro, y es que si uno tiene 500 experiencias en un mes, y obviamente no todas positivas, uno puede utilizar esa gasolina, esa energía de ahí y expresarla de manera, o como digamos, agarrar esa fuente de energía y volcarla a otra cosa y transmutarla o transformarla en, digamos, una pieza o una composición o un par de notas, aunque sea, porque finalmente creo que no se define específicamente qué es arte por lo complejo o por lo que sea, sino por esa capacidad de agarrar emociones o agarrar eh, cosas muy abstractas del cerebro humano y transformarlas en algo al mundo físico, ¿no? Y el mundo físico se refiere a lo que podemos ver, escuchar y tocar. Entonces, supongo que esa es mi primera definición. Eh, la segunda, no sé, creo que ya es como un poco más eh, técnica, supongo, y es como la disciplina que tiene el ser humano para expresar emociones o no sé, hay veces que hay gente que dice que no puede haber arte si no es como muy, pues no tiene como un background como de algo político o de algo así. Que no puede ver arte. Que el arte en sí nunca está como eh, alejado del contexto de algún tipo político, Ajá, un poco en desacuerdo. Yo creo que ajá. gente como que la comunicación humana, la expresión humana, en mi caso, ya, yo entiendo el background y por qué las personas dicen eso, y lo dicen es porque normalmente el artista proviene de un background Una sociedad, específico, ¿no? claro. Y eso tiene sentido, pero no sé tú, pero en mi caso, lo mío es mucho más egoísta, lo mío es, me gustan las cosas bonitas. Ujú, ujú. Y Sí. sí, esa es una definición subjetiva, ¿no? Pero igual. Bueno, o sea, sabes, yo he estado pensando precisamente en eso recientemente y cuando digo recientemente digo dizque los últimos 2, 3 meses, 6 meses, o sea, ni siquiera un año yo creo. Y precisamente es desde que empecé a buscar precisamente esto de qué es el arte, qué es la belleza y todo, o sea, qué significa esto del arte para mí, ¿no? Que he estado tratando de entender mejor. Y efectivamente me encontré con esta idea de que el arte, ¿cómo se llama? Camille Paglia se llama, la persona a la que le escuché esta cita, dice que el arte no es un sirviente de ninguna ideología. Y digo, eso fue una charla que ella dio hace,
no sé, más de una década, no me acuerdo qué año dio la charla, pero, o sea, hace rato y bastante lejos de lo que está pasando ahorita o whatever. Que es bastante común ver al arte conectada con alguna causa activista o algo por el estilo, ¿no? Es bastante común actualmente. Y efectivamente, escucharla decir eso y pensar un poquito al respecto y experimentar algo por el estilo con mi propio trabajo, efectivamente, no sé, pues resonó bastante y la verdad es que unos dibujos que hice para mi tesis cuando me gradué fueron percibidos más como trabajo feminista más que cualquier otra cosa. Entonces fueron ligados por la gente que veía el trabajo, fueron ligados con esa causa activista del feminismo y toda esta cosa, es que, whatever. Entonces, el trabajo que yo le puse a esos dibujos, o sea, el esfuerzo físico del acto de dibujar, eh, el balance de las marcas, el balance del tono, y o sea, el dibujo de por sí está completamente relegado a algo secundario, o sea, que prácticamente no importa qué es lo que yo dibujé, porque está por porque está ligado con esa causa, y es que, ay, la causa, que le hicieron a ella, whatever, entonces como que prácticamente no importa qué dibujé. Entonces, en mi opinión, parecido, yo pienso que, o sea, quizás es parecido a lo que tú piensas al respecto también. Lo que pasa en esos casos, que una pieza de arte, o sea, una obra de arte, sea música, sea arte visual, lo que sea, cuando está ligado con alguna causa activista, cualquier causa activista, no importa, el trabajo de por sí no importa. Por lo tanto, no importa cómo está compuesto, no importa la calidad, no importa el esfuerzo del artista, no importa la disciplina del artista, no importa cómo se ve, no importa. Entonces, como que es ¿sabes? Una persona puede salirse con la suya haciendo cosas que son feas, con tal de que lo liga con una causa activista, cualquiera, y dice que ya tienes este magnánimo épico y puta, qué abnegado este artista que quiere entregar su trabajo a esta causa de no sé qué, la causa ni siquiera importa, porque con tal de que esté ligado con una causa, ya, o sea, la persona puede hacer lo que le salga del forro, y entonces ya como que el peso del trabajo es la causa activista, no es la calidad del trabajo, no es el trabajo de por sí. Digo, ahí te podrías encontrar un montón de obstáculos, por decirlo así, en argumentos sobre Claro. de que primero quién define la belleza, qué es lo feo, que no. Yo tengo, o sea, obviamente uno tiene sus filtros muy subjetivos. Los míos son, como yo dije, me gustan las cosas bonitas y eso puede ser como, no sé, el gusto usualmente va relacionado a dónde y cómo uno crece y quién le enseña el gusto, más o menos. Eso es como lo básico y luego uno desarrolla cosas propias, ¿no? Porque hay gente definitivamente de clase muy alta que tiene un gusto horroroso, pero eso al final, ¿quién lo define? Yo entiendo esos argumentos. Para mí, eh, a ver, por ejemplo, cuando yo he visto tu trabajo, usualmente a mí no me importa, o sea, si yo no te conociera, inicialmente yo no pensaría a qué chévere lo hizo una mujer, sino me gusta la técnica o siento que me está expresando algo. Entonces yo trato de simplificar mi apreciación por el arte con con ese filtro. Primero que todo, siento algo. Si siento algo, entonces pregunto, segundo, ¿qué siento? Y hay obras que me parecen feas, por decirte algo, pero siento algo cuando la veo. Entonces, muchos artistas tienen la tendencia a que les guste la estética fea. Pero si ese feo cumple con el rol y hace sentir cosas a la gente, creería yo que cumple con un cometido básico del arte. Hay obras muy, muy bonitas, entre comillas, pues bonitas, así hermosas, que no comunican nada o que técnicamente son muy buenas, pero no comunica absolutamente nada. Nuevamente, supongo que eso está como en el que recibe el arte, eh, pero
pero bueno, esa es mi manera de juzgar el arte, supongo. Eh, y también, o sea, yo admiro a la gente que se pone como en sus causas y que tiene como un motivo para escribir, etcétera. Pero como tú dices, es muy fácil como salirte con la tuya y utilizar la excusa del bien o del ideal de fondo para no buscar pulir y todo esto, ¿no? Yo creo que también lo que pasa es que en cierta forma eh, quizás a una persona le resulta difícil crear a menos que tenga, o sea, le resulta, o sea, a una persona quizás le cuesta crear lo que sea, música o arte visual, solamente por crearla. No solamente eso, pero crear música o arte visual buenos también es bien difícil. Entonces, como que al mismo tiempo yo pienso que es una, o sea, no de por sí es una excusa, pero muchas veces es una excusa para no hacer esfuerzo de hacer la vaina bien. Entonces eso es lo que he estado pensando últimamente. Y digo, no, tampoco es de que es así porque es lo que, eso es lo que pienso ahora. Solamente que, o sea, es una hipótesis, digamos, una posibilidad, una idea posible al respecto. Y de vez en cuando, en mi opinión, ese es efectivamente el caso, de que una persona no quiere hacer el esfuerzo de hacer algo bien y entonces y que esto es para los animales, no sé, la causa que sea. Entonces, como que esa es su excusa. ¿Tú alguna vez has visto estos conceptos de que el artista apolíneo y dionisiaco, Apollonian y Dionysian? Sí, pero no me acuerdo qué Eh, significa cada uno. Entiendo que es una hipótesis de Nietzsche que habla como dos tipos de artista y como el Apollonial, que es como basado en el dios Apolo, y el otro el Dionisio. Son como dos tipos diferentes de artistas o los approaches que tienen cada artista. Entonces, el Apolonio es como más eh, del raciocinio, la disciplina y la moralidad, y el Dionisio es como de la intoxicación, como la intuición, es como más espontáneo. Entonces, normalmente, a mí me parece, pues, que como las narrativas, o las narrativas que se escuchan en las sociedades del siglo XX especialmente, ahora como en el siglo XXI todavía es muy, muy fresco, todavía no sé si estamos por ahí, pero se tendía como a admirar mucho el aspecto como de Dionisio, creería yo, al menos es lo que yo he visto, porque es como este talento como que te brota y que es muy de felicidad, muy tipo infantil, que tú estás jugando con tus herramientas de arte y maravillosas. Sin embargo, el apolíneo es como esta persona de conservatorio o esta persona como de academia súper serio que ha estudiado técnica y dibujo y está harto de el Dionisio que no sabe nada de eso, pero él le sale. Bueno, creía yo que yo fui víctima como de, víctima, que fui como expuesto a ese tipo de ideales y yo, la verdad es que yo nunca me he considerado una persona particularmente talentosa, así como Dionisio, que yo hago cosas maravillosas, yo todo lo que he tenido que hacer y lo que sigo haciendo es a base de sentarme y darle miles de veces hasta sentir que es medio decente. Pero luego descubrí que en realidad creería yo que no existe como esa división, sino es como una combinación de las dos. No, creería yo que no existe ningún artista así como que de la nada es una persona extremadamente pulida. O sea, hay gente con muchísimo talento, pero si ese talento en realidad nunca le das nada, como ya se ha repetido miles de veces, el talento es como un porcentaje muy pequeño en comparación a al menos tener algo de disciplina para hacer algo. Porque, como tú dijiste, crear cosas en sí es muy difícil. Yo tengo, no sé, un montón de tiempo creando cosas y yo he terminado cosas, por suerte. Pero yo soy también de esos artistas que se demoran un montón y no me he sentado lo suficiente como para hacerlo. Pero hoy en día
tú te encuentras con muchas más herramientas para crear, pero digamos como la maldición de eso, que tienes muchas más cosas que aprender. Porque ahora yo puedo grabar en mi casa, tenemos equipos relativamente baratos para grabar, para crear, pero tienes que aprender a hacer más cosas, más detalles, y no solo, Aprender a utilizarlo. Ujú. No solamente es aprender a usar tu herramienta base artista, es decir, tienes que saber dibujar, pero Mm, ahora mucha gente no solamente tiene que saber dibujar, tiene que saber editar, tiene que saber una serie de disciplinas que te benefician, pero mm, te generan más carga de aprendizaje. Entonces, creo que no es por como tenerle envidia o como querer forzar a la gente a que trabaje más duro, pero creo yo que la gente que está haciendo arte muy, muy, muy bueno, la verdad es que tienen que dedicarle muchísimo tiempo como a perfeccionar su disciplina. mm. Y eso es parte, creo, de la dicha de hacer arte también. Ok, entonces, em, quería hablar de algo que mencionaste, porque, o sea, como que en cierta forma hemos mencionado la belleza en algún momento Okay. durante la conversación. Entonces, la idea, o sea, en mi campo, o sea, el campo de arte visual, eh, la belleza y el arte, yo siento que por mucho tiempo, no solamente en la historia de arte, sino en la actualidad, o sea, como que se adopta mucho la idea de que eh, esto de que la belleza está, o sea, la belleza como que es definida por la persona que la está observando, lo que sea, supuestamente, ¿no? Eh, es por lo que dijiste hace un ratito, de que los gustos de uno son definidos por, por la cultura, por las personas que te rodean, etcétera. Y, y estoy de acuerdo, por lo menos en parte, de que eso es en parte lo que influye, por lo menos, los gustos personales de una persona de lo que sea, música o arte, o no sé, pues su ropa, moda. Eh, pero últimamente he estado pensando de que eh, es posible de que la belleza sea, o sea, de la posibilidad de que la belleza sea o es un valor universal, así como el bien y el mal. Y, o sea, eso insinúa, eso insinúa de que hay algún tipo de constante o que es posible hasta cierto punto que exista algo que es hermoso objetivamente para todo mundo. Y, o sea, a mí me cuesta pensar en una sola cosa que creo que es considerada hermosa por todo el mundo, en todo el mundo, a través de diferentes culturas o lo que sea. Eh, y hace poquito se me ocurrió otra hipótesis de que quizás la constante en la belleza es más bien otra cosa que mencionaste, que es el sentimiento que produce. Eh, entonces, quizás el sentimiento de belleza, o sea, el sentimiento que la belleza produce en una persona que está observando o escuchando algo, quizás ese sentimiento es, no sé, la constante. Entonces, no sé, pues, o sea, es una hipótesis que recién empecé a pensar, no la he desarrollado más, pero bueno, espero que se desarrolle a medida que converso con más personas. Pero entonces, me gustaría entonces que me cuentes, que me digas qué es para ti, en tu opinión o para ti, la belleza. O sea, porque también dijiste antes que te gusta producir música bonita o que te gusta música, ¿sabes? Algo por el estilo. Entonces, ¿qué es esto de música? O sea, ¿qué es la belleza? Yo
creería que para mí, esa constancia que tú mencionas, observando un poco lo que nuestros ancestros han hecho de arte por siempre, y me parece que esa constante yo le pondría naturaleza. Ujú, ujú. Para mí esa es la constante de la, Esa es buena. Ujú. como, a ver, si odias las flores y las cascadas, tienes como un problema. O sea, Ajá, ajá. yo puedo entender que te moleste un poco el sol fuerte porque te hace daño, lo que sea, pero casi siempre a la mayor parte de los humanos nos gusta, aunque nos incomode, algunos, a mí no me incomoda, pero a algunos nos incomode, no sé, los mosquitos o lo que sea que te incomoda los bichos, Ujú, igual la belleza de la naturaleza está constante. ¿Y qué es parte de la naturaleza? Nosotros. ujú, Lo que más nuestros ancestros han hecho a nivel de arte visual, por lo menos en lo que yo he observado, es naturaleza y otros humanos, humanos haciendo diferentes cosas, humanos muy grandes, humanos medio abstractos, animales. Entonces, conectando eso a la pregunta de música bonita, eh, a ver, yo también me gusta también las otras emociones, ¿no? Las cosas medio caóticas, etcétera. Pero normalmente lo que yo he terminado haciendo eh, ha sido lo que a mí me parece música que me evoca en mi cabeza lo que yo siento cuando estoy en el mundo natural, en ujú, las ciudades que hemos hecho para nosotros. ujú, Eh, Me he encontrado gente que su música recrea la vida de esas ciudades. Si uno ve como dizque la historia del heavy metal, por decirte algo, normalmente es música que evoca, por lo menos si sigues la hipótesis de que el heavy metal es gracias a Black Sabbath, supongo, escuchas como los sonidos de las fábricas de Inglaterra, pues, pum, pum, chan, 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 o sea, es todo ujú, mecánico. Y eso me parece súper cool, pero naturalmente yo termino haciendo cosas que a mí me suenan como a esa belleza del natural, en cómo lo experimento yo. ujú, Y trato de evocar sacar esas emociones de memorias mucho más inocentes, supongo, como yo me sentía como niño en esos mundos. Entonces, creería yo que yo sí creo que hay una constante en lo que define la belleza, pero que todo el tiempo tenemos es de comparaciones al mundo natural, y en todos en sus aspectos violentos, en sus aspectos más, no sé, gloriosos, cuando miramos a las estrellas. Entonces, sí, creo que esa es la constante. Bueno, y dije los más sencillos, que es el amor, pero el amor en sus miles de formas, que también sigue siendo parte del mundo natural. ujú, ujú, Creo que ese es como el término que utilizaría. ujú. Ok. Em, ¿Cómo se llama? Lo que estabas diciendo antes me hace pensar en, este, sobre que la música que tú produces es música que o sea, que a ti te gusta, ¿no? Sí, claro. Sí, pues porque, y entonces también, en antes también dijiste algo de que quizás es egoísta o algo por el estilo porque es lo que a ti te gusta, ¿no es cierto? Más temprano decías de, precisamente por eso, a lo de la causa activista y esto de que quizás es egoísta no pensar en una causa grandiosa o algo por el estilo cuando haces tu trabajo. Pero entonces, ¿cómo se llama? O sea, sí, pues, o sea, alguien podría decir de que es egoísta, pero por lo menos cuando, es que estaba pensando en el traslapo que hay entre cuando de repente, o sea, cuando un músico produce música y cuando un artista produce un trabajo artístico visual. Y o sea, en mi caso, yo solamente dibujo cosas que a mí me gustan. Y no solamente el tema, pero el dibujo terminado, la apariencia visual del dibujo terminado. Yo solamente hago dibujo cosas que me gustan. ¿Ok? O sea, que si yo pudiera costear arte, serían cosas o sea, que a mí me gustaría convivir con ellas, o sea, de tenerlas en mi casa, whatever, o sea, verlas todos los días y este tipo de asuntos. Entonces, ¿cómo se llama? Quizás ese es otro punto en contra del activismo, entre citas,
el arte ligado al activismo entre citas, porque, o sea, si es disque una causa como, no sé, el cáncer, no sé, algo que no es positivo, ¿cómo se llama? Si una persona ve ese trabajo y está ligado con esa causa del cáncer, es disque, ok, entonces vas a traerte esto a tu casa y entonces tienes esa conexión con el cáncer, entonces es como que, ugh. Sí, sí, a mí me repele un poco en general y no es no es como estar en desacuerdo con el activismo en sí o un tipo de activismo en particular, ni siquiera se trata de eso para mí, se trata como que, como digamos la palabra pureza, pues, por decir algo Ujú, así, una palabra que aparentemente no necesariamente es como la más precisa, pero es la que se me ocurrió. Eh, porque yo no quiero estar como necesariamente ligando lo que estoy escuchando o lo que estoy viendo con cosas en específico. ujú, Y también porque siento que ese tipo de arte es fácil de comprar. No sé si me explico. O sea, como que una corporación decide, tú, Gabriela, vas a hacer este tipo de trabajo para nuestra campaña. Entonces, para mí pierde como la esencia y la belleza y la pureza de hacer arte porque sí. Yo creería que el arte es porque sí. ujú, ujú, Digo, puedes tener cosas como estoy enojada, entonces hago arte que me ayude a sanar o a manejar el enojo, pero no estoy haciendo publicidad aparte, que es como otro campo donde yo he estado en mi vida, entonces yo veo la diferencia de la gente que trata de hacer arte visual para ganarse la vida, pero termina haciendo o diseño gráfico o ujú, arte visual, ujú. pero no están haciendo arte y lo saben y creo que lo sufren también, Claro. porque terminas haciendo un producto para una corporación. Ujú, Entonces, tal vez el activismo, uno que tiene como eso en el background de su mente, puede relacionarlo, como que, bueno, tengo algo aquí que sirvió para adornar un evento y me siento como raro porque ese arte, digamos, por ejemplo, refleja a una mujer sobreviviente del cáncer. ujú. No sé, como que si se hacen para eso, para mí es como un poco raro. Pero no sé, supongo que los músicos de los noventas, así como muy anárquicos y todo eso, estarán en desacuerdo, pero es como la manera en que yo consumo mis cosas. Eh, el arte para mí no necesariamente tiene que tener una agenda o lo que sea, tiene Ujú, que ser bonita nuevamente, o ujú, hacerme sentir cosas sin que me lo digan. Creo que también es eso el tema. No es como, a mí no me gusta que me digan, tienes que sentirte así, o sea, con la sí, canción sí, me exacto. digan, o el arte me diga, tienes que hacerme sentir esto. Ujú. Sí, hay un paralelo de seguro también con el arte visual, porque yo tengo más de un colega que, o sea, o sea no tienes que provocarlos demasiado y de una vez se ponen a hablar sobre esto y es que, pero si, ¿cómo se llama? Si compones algo de esta forma o si utilizas este color o lo que sea, vas a comunicar tal cosa, o por lo menos dizque, con los desnudos, por ejemplo, dizque, pero eso es como pornografía o, o que si o que si los genitales se aparecen o no, si es disque ya, disque como lascivo o como sucio, ¿sabes? Como pornografía, pues. Como que esta discusión al respecto. Eh, o sea, como que alude a que si uno pone algo específicamente en esa pintura o ese dibujo, todo el mundo va a entender lo mismo. O la idea de que el artista visual puede controlar lo que siente el observador al manipular ciertas cosas, colores, composición o lo que sea, en su obra visual. Y bueno, con eso yo siempre he tenido como que o sea, no estoy segura si estoy muy convencida al respecto con eso o no, porque precisamente por lo que mencionamos más temprano, de que, o sea, eh, todo mundo tiene su lenguaje, en cierta forma, personal. Y y es un lenguaje que cambia, o sea, no solamente cambia de persona a persona, o sea, porque también la persona cambia a través de su vida.
Entonces, como que, digo, no sé, para mí la idea de que si tú le muestras una imagen a todo el mundo, todas las personas que existen en el mundo, me resulta muy difícil creer que todos van a ver exactamente lo mismo, Sí, o sentir lo mismo. Entonces, como que, ¿sabes? Esa conversación, o sea, yo sí pienso que debe haber algún tipo de constante a través de las diferentes poblaciones de todos los individuos, porque aunque una persona, aunque por lo menos tú y yo, pues que somos del mismo país, de todas maneras somos personas diferentes. claro. Entonces hay ciertas cosas en común por la cultura, pero al mismo tiempo somos personas diferentes, ¿no? Sí, pero creería yo que es mucho más fácil, o sea, como las diferencias definitivamente sociales, aunque sea del mismo país, Uh sí juegan un rol muy importante en cómo es percibido, en este caso, el arte. Pues, empezando por el interés en sí del arte. -huh. Digo, no puedes esperar que una persona que no cumple sus necesidades básicas le interese un poco el arte. Podría, pero tiene que estar expuesto a eso. Entonces, eso es uno de los problemas también, como la exposición al arte y generar como el gusto por él. Y ahí la persona obviamente define cuáles son sus gustos. Hay un millón de gustos. O sea, yo creo que hay como hay constantes, pero también hay como subdivisiones, y eso lo observo en mí mismo cuando yo tengo la capacidad de apreciar arte, pero no necesariamente todo el arte lo consumo. Cuando tienes la capacidad de apreciar arte, ¿qué? No necesariamente, a ver, yo tengo la capacidad de apreciar arte que no necesariamente consumo, es lo que quiero decir. Ajá, ajá. Hay autores y autoras que hacen un trabajo que me parece muy bueno, pero no necesariamente es algo que tendría en mi casa o compraría, Claro. porque ahí uno va reduciendo como los nichos y esas cosas. Eh, y ahí nuevamente tal vez es como, sería interesante nosotros todos como individuos, como preguntarnos todo el tiempo esto, este trabajo me parece bueno, me gusta o me encanta y lo consumo. O sea, hay como diferentes eh, como etapas de la apreciación del arte, supongo. Así que nada, yo creo que sí debe haber una constante, pero eso es como solamente como la base o los cimientos de todo lo que va además. Eh, Panamá, por ejemplo, tiene, qué sé yo, artistas que tienen eh, cierto como estilo que a mí me fascina, pero siento que no necesariamente es el estilo o que va relacionado con Panamá. Así como que Panamá tiene este estilo en particular. Tal vez yo tampoco he estado tan expuesto como a tanto arte en Panamá como para tener un criterio súper formado, pero no veo como que Panamá genera específicamente un tipo de estilo o un tipo de artistas. Creería yo que es difícil medirlo. No sé si cuando tú lo experimentaste, si notaste algún estilo o notaste como una constante que tuvieran los artistas panameños en general, no solamente del arte visual. Bueno, no creo, tampoco, yo creo que quizás tendría que ver, dizque todos los artistas, el trabajo de todos los artistas, para luego ponerme a estudiar quizás como que qué lenguaje generalizado surge de ese grupo de personas. Este, pero ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Me quedé pensando en algo que dijiste antes de que aunque un trabajo no te guste, o no me acuerdo qué fue lo que dijiste, de todas maneras Que lo sepa apreciar, o sea, que yo tengo lo como... sabes, exacto, que lo sabes apreciar, porque, ¿cómo se llama? No sé, pienso que de alguna forma está conectado a lo que estamos hablando más temprano, de que, ¿cómo se llama? Que cuando un trabajo es bueno de por sí, o sea, que está bien hecho,
Como que esa es en cierta forma, esa es una métrica como objetiva, en cierta forma. Como que no está determinado necesariamente por si te hace sentir algo, o dije, voy, qué buena más hermosa o algo, pero que si algo está bien hecho, es posible apreciar y respetar ese trabajo. Claro, estoy de Eh, acuerdo. sí, entonces como que, porque por lo menos a mí me ha pasado muchas veces de que veo un trabajo que, o sea, no me jamás, o sea, no, tengo cero interés en tenerlo en mi casa, por ejemplo, no quiero como que convivir con el trabajo y no produce ningún tipo de sensación de que, puta, que hermoso o no me interesa contemplarlo ni nada por el estilo, pero si está bien hecho, un dibujo que está bien hecho, una pieza de música que está bien, digo, como si supiera un carajo de música, pero puedo apreciar un trabajo que, o sea, es que pienso, o sea, tengo la noción de que si a un trabajo se le ha dedicado tiempo y esfuerzo, eso se puede ver y escuchar en el trabajo. Por lo menos en el caso de la... De, tratando de pensar en un ejemplo. No sé, o sea, yo siento que pienso que cuando una obra de arte visual o una obra de arte musical ha sido hecha con cuidado, eso se manifiesta en el producto, en cierta forma. Tú mencionaste algo, dijiste como algo como que como que no sabes de música, ¿no? Eh, y una de mis opiniones es que a pesar de que no sepas de música, y eso se lo escucha a un montón de personas, ¿no? Como, ay, pues aquí yo no sé nada de música, pero se escucha bien, o lo que sea. Y yo siempre digo como que precisamente eso es lo importante, porque digo, hay músicos que hacen música para otros músicos, así como en todas las artes hay gente que hace cosas específicamente para que su target y su nicho sean otros artistas o Ujú, compañeros. Eh, pero yo creería que es importante como que el arte finalmente, creo que hay una violinista que se lo escuché, que se llama Hilary Hahn, que ella decía como que ella se le educó para que cada vez que ella se presenta, ella está regalando algo. Eso es como la forma en que ella maneja como, digamos, su estrés o sus frustraciones. Ella siempre piensa que lo que está haciendo es un regalo hacia otros. ujú, Y cuando uno regala cosas, no necesariamente está pensando como que, ay, bueno, es que tú tienes que saber mucho sobre este objeto en particular y muchas ansiedades de fondo. Simplemente ujú, creo que uno debe crear cosas para regalarlas. Eh, yo particularmente no aprecio necesariamente como la música. A ver, sí, en algunos casos sí, pero las cosas muy técnicas, lo que me habla mucho es como del trabajo del artista. ujú, Normalmente yo estoy buscando como poder apreciarla, obviamente cayendo ahí por su belleza, ¿no? Y también hago la comparación mucho cuando uno está en el proceso de escribir algo, lo que sea. Para mí la analogía más fácil es como la comida, que cuando uno sabe algo de cocina, mínimo, uno tiene que ir probando y hay veces que hay artistas que le ponemos demasiada mermelada al pan, ajá, le ponemos demasiada sal. Entonces, yo no tengo que ser un chef, por ejemplo, para saber cuando me como algo que la cosa está balanceada, aunque sea ujú, comida ujú, que no me fascina, pero me la puedo comer y tal vez no la pido en un restaurante, pero no sé, la como en casa de alguien. Entonces, esas son como que pienso que esa es la manera mía y más fácil también que he encontrado para medir esas cosas de la belleza del arte, cómo apreciarla. Eh, y también que yo siento que tal vez más joven yo me encontraba con todo tipo de arte que no me gustaba y lo que inmediatamente pensaba era como que, "Ugh". Pero luego pensaba, especialmente cuando empecé a hacer mis par de cosas al principio, era todo el trabajo que le había tomado a esa persona ujú, generar eso. Y no necesariamente es que me tiene que gustar porque te costó, para nada, pero sí al menos tener el respeto por los otros el tiempo que se dedicaron a hacer eso, la energía y las frustraciones que superaron para hacerlo. ujú. Sí está bien hecho. Entonces, eso.
Em, tienes razón, ¿sabes por qué? ¿Cómo se llama? Cuando otras personas me dicen, cuando les muestro algo, ponte, dizque a, no importa quién, les muestro un dibujo, dije, mira, actualmente estoy trabajando en esto, lo que sea, dije, ay, yo no sé nada de arte, entonces no sé, gracias por mostrarme. Y yo dije, ok, vamos a calmarnos. O sea, porque, o sea, creo, de hecho, esto, o sea, estoy de acuerdo contigo y digo, no pensé inmediatamente que al decir esto de que yo no soy un carajo de música, como que está ese paralelo también de que también yo pienso cosas, whatever. Cuando alguien me dice a mí, dice que yo no sé nada de arte, o sea, como que no entiendo el arte. Y estoy de acuerdo, efectivamente estoy de acuerdo contigo de que no es necesario, no es obligatorio saber algo necesariamente respecto a ese campo artístico, ya sea auditivo o visual, para poder apreciar o para como que tener una curiosidad al respecto o para contemplar esa obra musical o esa obra visual. Eh, a mí, de hecho, a mí me gusta, me resulta muy interesante conocer las diferentes reacciones de una persona. Por ejemplo, cuando estaba estudiando arte acá, a mí me resultaba interesante saber qué veía alguien en alguno de mis dibujos, ya sea un profesor que recién vio el dibujo por primera vez, versus un profesor, eh, el profesor que estaba asistiéndome con la tesis, por ejemplo, que estaba dándole seguimiento al trabajo, o sea, que había visto el trabajo repetidas veces y sabía de qué se trataba el trabajo. Por ejemplo, como que retroalimentación de ambos es diferente, por ejemplo. También saber qué es lo que piensa alguien que es un coleccionista de arte, por ejemplo, y está viendo mi trabajo por primera vez, por ejemplo, también esa es otra, van a ver algo diferente también. O sea, su opinión va a ser algo diferente también. Pero que el mismo, o sea, que quizás es un coleccionista de arte, pero que, o sea, como que no sabe qué es lo que está involucrado en producir ese trabajo artístico. También me gustaba saber qué veían mis compañeros que eran artistas, o sea, que sí saben lo que es producir un dibujo, una pintura, por ejemplo. Y también me resulta muy interesante agregar como que a esa colección de opiniones, de percepciones, qué es lo que una persona que, según ellos, no saben nada de arte. Porque, o sea, de todas maneras, digo, algo vas a ver, algo va a ver esa persona, alguna opinión va a tener, que me gusta, no me gusta. Por ejemplo, ¿cómo se llama? Me ha pasado un par de veces que ¿cómo se llama? Me dijo una persona en el pasado me dijo de que, bueno, no me gusta el tema, pero puedo observar de que está bien hecho, por ejemplo, el dibujo. Entonces, como que eso, ¿sabes? Ese tipo de, esa es la variedad de selección de la forma como las diferentes personas perciben las cosas basadas en, bueno, efectivamente en su vida personal o lo que hacen ellos, su cultura, todo esto. Eh, en realidad, es súper enriquecedor poder escuchar, poder conocer las diferentes opiniones de todas, Yo, cómo perciben todo. yo creo que uno, cuando hace eso, uno genera, bueno, varias cosas, ¿no? Uno, creo que es súper importante eh, en la vida generar como callos emocionales, ¿no? Como Callos. callos emocionales, Ajá. Uh como volverte un poco más tough -huh, uh -huh. en las cosas en los feedbacks, ¿no? Eh, Inicialmente cuando uno recibe clases, uno definitivamente se encuentra con, pues que lo estás haciendo todo terrible y tienes que... O sea, yo cuando empecé mis clases formales, entre comillas, con mi tutor, yo tuve que, o sea, me quemó los campos en mi vieja técnica y para empezar de cero porque todo estaba terrible. Eh, y eso me enseñó, bueno, la verdad es que es duro como afrontarse eso, pero ya más adelante depende también, y creo que va relacionado a lo que estabas diciendo sobre qué tipo de profesor observa tu trabajo versus el coleccionista, versus la persona más normal o que no es artista, que consume las cosas o que le interesa. Uh -huh. Eh,
depende también de qué es lo que tú como artista estás buscando o a quién le quieres llegar, si es que quieres llegar a alguien siquiera. Porque se me ocurre un amigo que él hace música así muy, muy underground. Él no le importa realmente si le llega a mucha gente o no, le importa su círculo. Primero que todo le importa a él con sus otros amigos músicos. Le gusta producir sus cosas, le gusta sacar sus discos y venderlo entre su pequeña comunidad que, no sé, a vaina son 50. Y yo he hablado con él sobre música y lo que es importante para mí versus lo que es importante para él. Entonces, una de las cosas que yo noté que causaba ruptura en nuestra comunicación, ¿Qué causaba qué? ruptura, teníamos como Ajá. ruptura en la comunicación, es que a mí me importa poder recordar la pieza, aunque yo no la vaya a interpretar, aunque lo que sea. Para mí es importante, digamos, recordar canciones o música. Y eso es como una línea base, igual con cualquier tipo de arte. Si yo veo todo tu arte y yo no me acuerdo de ninguno, no es que yo no voy a tener aprecio por él, por algún motivo, no lo retengo, y si no lo retengo no existe. Entonces él me decía, a mí no me importa si la gente la recuerda o no, a mí no me importa si tú lo recuerdas o no, eso es así y crudo y al hueso. Y eso siempre me pareció muy chocante porque ahí son de esas evidencias en la vida que te presentan que definitivamente otros humanos no ven las cosas como tú, Claro. que eso, como lo tienes tan de cerca y tú habitas nada más contigo, eso es lo natural, y lo natural al final es muy maleable, muy diferente. Entonces, como a mí me interesa recordar las cosas, me di cuenta entonces que soy estructurado y que, o sea, empecé a buscar las preguntas de qué hacen las cosas memorables, aparte de las clásicas cosas que esta canción es catchy o no, pero eso es como teoría de la música pop, pero uno puede tener piezas memorables si uno tiene estructuras. En mi vida al menos tengo estructuras para recordar las piezas. Sin embargo, eso no significa que las piezas más abstractas sin estructura no sean relevantes. Y uno de los ejemplos más claros que tengo es como el jazz de improvisación, así. O sea, tú escuchas una pieza de 7 minutos de puros manes loquísimos y encuentras mucha belleza ahí, pero al final del día para mí no recuerdo nada y es como más una experiencia como de estar ahí, de comunicar. Y estoy seguro que ellos aprecian que el público le importe, pero a ellos no les importa realmente si tú, como Gabriela, recuerdas esa pieza o recuerdas eso, porque se trata de un tipo de experiencia diferente. Entonces, nada, estaba pensando como en que a mí me importa la opinión de la gente que no sabe de música o que dice no saber de música, porque ellos tienden a tener o sea, a recordar las cosas musicales o artísticas de manera más estructurada, creería yo, porque como no les interesa usualmente, no les interesan las cosas muchísimo más técnicas, buscan cosas más estructuradas que puedan acceder más fácil. Música que no es para músicos, así como lo que decía, de arte para artistas. Ahora, eso es una generalización. Obviamente hay gente que no sabe nada, pero le interesan las cosas más complejas y abstractas. Ok, bueno, eh, han pasado 57 minutos desde que empezamos nuestra conversación. Entonces, me parece que estamos en un buen lugar para ir terminando. Si alguien quiere conocer el trabajo que tú haces, tu música, ¿dónde pueden encontrarte? Tengo un par de piezas en SoundCloud, pero, o sea, las pueden acceder, las podemos. Es que mi SoundCloud es un poco complicado de encontrar. Lo que yo diría es que me sigan en Instagram, que estaré pronto subiendo. Ya empecé hace un poquito como a subir algunas cosas. Se ha subido pedacitos, ¿no? Sí, pero Por el recuerdo que he escuchado. pero más que nada como ejercicios de improvisación, etcétera, y algunas cosas mías. Pero eh, espero estar pronto terminando algunas cosas para tenerlas en formato single. Voy a empezar a hacerlo así como subiendo singles
creería yo que trabajaré con otros artistas visuales para tener cosas como... Em, o sea, yo tengo tu Instagram, pero el SoundCloud me mandas el enlace para ponerlo. O sea, voy a poner el enlace a tu Instagram en la descripción del video y tal, pero me mandas el SoundCloud también para poner esa información también. Este, ¿Cómo se llama? ¿Y qué tipo de... O sea, ¿estás trabajando actualmente en un proyecto o por lo menos si no estás trabajando en un proyecto necesariamente, disque, ponte que estás trabajando en un álbum o algo, por ejemplo, si no estás trabajando necesariamente en un álbum, ¿en qué estás trabajando actualmente tu música? O sea, ¿qué estás buscando actualmente? Lo que está en SoundCloud son piezas que estaba desarrollando para un mod de un videojuego en específico, no voy a Ujú, mencionarlo, pero ahí va a salir en el SoundCloud. Eh, y esos son como piezas de un estilo más como orquestal para videojuegos y esas cosas. Y lo que estoy haciendo ahora ya es como mi música full artística, pues como mi expresión y ya, que básicamente es como música instrumental sin definir, son como muchas cosas pasando ahí. ujú, Mi idea es que voy a estar sacando, en vez de un álbum, porque ya me parece que hacer un álbum es un poco más complicado de lo que quiero, voy ujú, ujú. a hacer singles que voy a promocionar. Una vez que tenga como dos o tres, así como ya guardados, voy a empezar a sacarlos una al mes, una cosa así, una cada 2 meses. Eh, y nada, esa es como la idea. Estoy terminando unas piezas ahí, que como mencioné hace rato, puede tomar su tiempo en todo ese proceso. Pero bueno, ahí estoy como tratando de apuntarle a sacar esos singles que lo voy a estar promocionando por todos lados, la verdad. Pero bueno. ¿Y los vas a poner en Instagram y en el SoundCloud que me dijiste antes? Sí, eso va a ir para todo. Yo incluso voy a tener que hacer como un Spotify para eso. Creo que lo voy a poner Mm, en todos lados cuando ya los tenga listos. ok, Entonces nada más ahí me seguirán y ahí los montaré en su momento cuando esté listo. ok. Este, mm, eh, te quería preguntar, dame un momentito, por favor. Em, no sé si quizás te interesa em, tocar algo que estás trabajando actualmente, ¿se presta el equipo para eso? Podemos intentar si lo escuchas, no sé. Yo- O sea, yo te escucho el micrófono, pero no sé, Déjame tratar de pegar el micrófono acá, a ver si eso... o es demasiado lío, porque tampoco quiero sabotear, no sé. Tú dime si escuchas esto, un momento. Ok. ¿Escuchas eso? No escuchaste nada. Mm, Bueno, ok. ya veremos cómo hacemos después. No hay ningún problema, porque de todas maneras voy a poner el enlace a tu Instagram y al SoundCloud, así que no sé por qué, sí, porque siento que eso será mejor por si alguien tiene curiosidad de la música que haces. Ok, entonces, Diego, quiero agradecerte muchísimo por tu tiempo y por tus ideas y por conversar conmigo. Eh, y bueno, realmente aprecio mucho tu tiempo y gracias por... Gracias a ti también por invitarme, súper interesante, súper cool que estés tomando esta iniciativa. Gracias por recibirme. Así que, ¿Cómo, nada, cómo no? Muchísimas gracias a ti.